es la fuerza. Es misterio. Nos dicen que no nos entienden. Nos dicen, no puedes. Pero tú demuestras lo contrario. Empezamos nuestra última conversación dedicada a la serie Hacedores. En este caso vamos a comentar el capítulo que retrata a Graciela Arias, artista de la ciudad de Pucallpa. Y quería empezar preguntándoles sobre la manera en la que habían planteado el vínculo muy importante de Graciela con la tradición de la comunidad Shipibo Conibo, que además de alguna manera creo que marca uno de los temas importantes, que además Graciela lo enuncia, que es esta relación de ella con una tradición, con una cultura, cómo se nutre de todo eso para la generación de sus proyectos, ¿no? Y uno de esas influencias pasa a ser la del conocimiento de la comunidad Shipibo Conibo, que en ese caso está representada en el retrato por la maestra ceramista Agustina Valera. Y luego hay otros referentes a los que vamos a poder llegar, pero quería empezar por ahí, como comentando eso y la manera en la que habían representado ese vínculo entre ella y Agustina. Para nosotros era muy importante hacer un retrato con Graciela porque la historia de Graciela resulta ser muy interesante también, en tanto sus orígenes, los orígenes familiares son andinos, de Ayacucho, pero ella está considerada por, digamos, por su quehacer como una artista que se enmarcaría dentro de lo que es arte contemporáneo amazónico, ¿no? Entonces, esta, digamos, diferencia entre lo que haces y lo que representas y tus orígenes nos parecía ya algo muy, muy interesante. También era importante en el relato de Graciela, ella comenta que para encontrar una voz, ya cuando ella vive en Pucallpa, digamos, y para encontrar una voz artística, le es muy importante compartir estos encuentros que ella tiene con las mujeres shipibas en los contextos de las ferias artesanales. Entonces eso me parece bien interesante y es por eso que se articula en este retrato también una visita, una búsqueda de algo que ella hace constantemente en su vida, que es tener mucho contacto con la comunidad shipibo-conía en San Francisco, ¿no? Entonces, en ese sentido, las conversaciones con la maestra Agustina, que además son muy cotidianas, digamos, nosotros nos interesaba eso, nosotros no nos interesaba ahí adornar y así como buscar el referente. En realidad, Graciela está yendo a hablar con su amiga como si fuera a visitar a cualquiera de sus amigas, pero te das cuenta que en esas circunstancias sí pesa, pues, quién es cada quien. Es decir, en esas conversaciones que podrían ser muy cotidianas, están hablando de los sueños, están hablando de la flor del toé, y todo esto se va a usar luego para su producción artística, ¿no? También menciona Graciela la influencia de, digamos, de esta escuela Ushuaia en Pucallpa y de cómo ella tenía por ahí estas ideas para empezar a construir una representación de lo que finalmente va a ser esta obra tan maravillosa que tiene actualmente y tan valiosa Graciela, ¿no? Para lo que representa. También me pongo a pensar qué límites existen en la representación de quién. Es decir, muchas veces a nosotros nos pasa muy seguido, existe en el ámbito documental esa discusión todo el rato, es decir, ¿quién puede arrogarse la voz o la representación de otra persona, ¿no? Es el otro tan distante como para no poder hablar de su caso, de sus vidas. Nos ha pasado en cuestiones que tienen que ver con la identidad de género, en la cuestión racial, en la cuestión de clase. Es decir, esa es una discusión mucho más profunda y me parece muy pertinente ponerlo en juego, utilizar eso
porque la historia de Graciela finalmente es un ejemplo de eso también. Es decir, nos va a mover el tapete, o aquellas personas que piensan que una persona que no tiene orígenes, no sé, pues amazónicos, no podría hacer arte amazónico. Eso me parece bien interesante porque sin hablarlo directamente también estamos hablando de eso, ¿no? Es decir, ¿cuáles son esos límites de representación que hay en nuestro trabajo? Quería sumar algo adicional a lo que mencionas, Carlos, sobre esto de finalmente quién sí es un artista masónico, no es un artista masónico, que son toda una serie de categorías que usualmente estamos comentando. Y algo que me parecía bien importante del trabajo de Graciela y que ustedes logran capturar muy bien en el retrato es cómo Graciela tiene un trabajo como relacionado más con arte popular, tiene también este otro trabajo que está vinculado con una tradición pictórica masónica como la pintura visionaria o inspirado en la pintura visionaria, ¿no? Y algo que me parece fundamental de artistas como Graciela, de artistas mujeres como Graciela, creo que ese es un punto importante también, es que la manera en la que están abordando su trabajo continuamente están cuestionando o nos permite cuestionar una serie de conceptos que tenemos con, no, el arte popular es solo así, el arte contemporáneo es solo de esta manera, ¿no? Y lo más potente del trabajo de Graciela es que todo lo hace reivindicando la importancia del rol de la mujer y especialmente también en muchas de sus pinturas del rol de la mujer en la comunidad Shipibo-Conibo, como esta mujer que tiene la capacidad de conservar el conocimiento, de conservar el valor del mito, diferentes formas en diferentes de sus pinturas, ¿no? Sí, quería decir algo que se vincula con nuestro capítulo anterior sobre Renato, y es que en el capítulo sobre Renato, Carlos, tú decías, es que Renato es tan complejo, que es muy difícil poder lograr realmente capturar todos los matices que tiene como ser humano. Y yo sentía más bien lo contrario con este capítulo, o sea, o lo veía más bien desde el lado positivo, y es que obviamente pensando en la misma Graciela, que es también una persona, como ya se ha explicado, o sea, solamente tratando de dar como ciertos matices de los orígenes, de sus intereses, del tipo de formación que tiene y lo hace muy complejo, pero creo que como que el retrato nos familiariza con muchos de esos puntos y sí te permite sentir la complejidad, ¿no? De la propuesta de ella, de lo que está pensando y de la relación con la tradición a la que alude de diferente manera, ¿no? Y en esa línea, esa complejidad está propuesta en sus propios términos, ¿no? Porque tú comentabas estos dos temas cruciales, ¿no? El arte masónico y su condición de mujer, ¿no? Y de alguna manera, mientras armábamos el capítulo, inconscientemente se filtran las formas de que nosotros conocemos de hacer, de narrar y tal. Entonces, yo recuerdo que esperaba que ella me diga, ¿no? Que esperaba escuchar de ella, pero incluso hasta que se mande con una definición de lo que ella hacía, ¿no? O con una definición de lo que ella entendía como el ser mujer, ¿no? Para ella, a partir de su experiencia y tal, pero que lo elaborara, ¿no? Porque yo decía, lo percibo aquí, pero es importante que lo diga, ¿no? Sin embargo, está dicho en sus términos, ¿no? En sus términos, o sea, no porque no pudiera decírmelo de esa manera, sino porque justamente su propuesta comunicativa y artística tiene mucho que ver con cómo es ella plantea desde otro lado, ¿no? Otra mirada, ¿no? Descentrada, ¿no? De la mujer en la Amazonía, ¿no? Y todas estas narrativas, mitos y obligaciones que la rodean, ¿no? También creo que la última parte del capítulo, cuando ella está como por ver el documental Boca del Azul sobre Víctor Churay, me parece que también es un tema interesante para comentar ahora que ya finalmente también estamos cerrando nuestras conversaciones sobre la serie, y es esa nota de mirar hacia el futuro muy, no quiero utilizar una palabra que se malentienda, pero como muy esperanzada de lo que ella finalmente quiere lograr con su proyecto y que le interesaría poder lograr con su obra, y hasta dónde le gustaría llegar, y también está como esa proyección y al mismo tiempo en lo cotidiano que es el arte para ella cuando está sentada en su casa viendo una película que es sobre otro artista, con su hijo comiendo pijuallitos, y es como que creo que es algo también fundamental dentro de todo lo que hemos estado conversando hasta ahora, ¿no? O sea, quedarnos con esa, no sé si es como muy idílico de mi parte, pero como quedarnos con esta cuestión de esa proyección muy esperanzadora hacia lo que tenemos como futuro para las prácticas artísticas peruanas en general. Y luego el entender la importancia de ese vínculo cotidiano con el arte, porque eso creo que es también fundamental dentro de toda la serie y de lo que ustedes están proponiendo, ¿no?
Y en el caso de Graciela se siente muy, muy fuerte con mi hijo es mi mayor crítico y cuando él me dice, o sea, como todo está dentro de estos vínculos familiares. Y creo que en eso coincido contigo, Sofía, sobre todo está en sus propias palabras, ¿no? En sus propios términos. Y bueno, quería mencionar esos solo 2 puntos para ir, que vayamos cerrando un poco todas estas conversaciones, porque eran definitivamente las ideas con las que me quería quedar yo, ¿no? Creo que para mí ha sido muy enriquecedor poder conversar con los dos y me gusta quedarme con esas 2 ideas como potentes y bonitas. Y además me gusta cerrar con alguien a quien aprecio y quiero mucho como Graciela. Creo que es así bien, bien importante y como muy emotivo, ¿no? No, con Graciela nosotros aprendimos un montón también. Con ella empezamos, digamos, el rodaje de la serie. Fue uno de los primeros capítulos que empezamos a grabar y un poco que con su historia empezamos a darle forma, a materializar todo eso que vino después, ¿no? Y efectivamente la cotidianidad y la presencia de lo íntimo en relación a los procesos creativos y el arte, ¿no? Y la creación en general, apareció como algo fundamental desde el primer instante, ¿no? Desde el primer instante, ¿no? Y me parece muy importante además que esto haya sido también marcado por este personaje que es femenino, ¿no? Y que desde su feminidad, desde su condición de mujer, plantea también este lazo inseparable, ¿no? Entre su vida íntima y su trabajo, ¿no? A mí me parece muy bonito que te quedes con esta imagen en la casa de Graciela, con su hijo, y por cómo se construyó, me parece lindo, porque hay un guiño al quehacer documental anterior a nosotros, al peruano, digamos, ¿no? Que es hablar del trabajo del maestro Fernando Valdivia también, con esta película muy importante para la Amazonía y para el arte amazónico, que es Buscando el Azul, que cuenta la historia de Víctor Churay, como tú mencionabas. Entonces, generar un espacio íntimo, pero que además está haciendo una referencia y un guiño al mismo cine documental peruano, al mismo cine documental amazónico, es muy bonito porque finalmente es esta mujer artista poderosa, visionaria, en el ambiente chiquito, con su mayor crítico, pero lo que resulta diciéndole es como decirle, esto es arte, y en el arte uno puede hacer lo que quiere. Esa lección como cierre me parece como brutal porque es Graciela como en su esencia, ¿no? Eso me parece como muy, muy bonito para recordarlo siempre. Y también agradecer bueno, a ti, Yuli, y al museo, porque para nosotros es muy, muy importante encontrar este tipo de espacios en donde podemos compartir nuestras ideas y no en la pantalla, es decir, utilizar la palabra, conversar, poder, es necesario analizar los procesos creativos nuestros, pero también de las otras personas que nosotros nos ha interesado retratar y seguiremos retratando, y no había un lugar, un espacio en donde podamos desglosar un poco cómo estamos mirando, por qué estamos mirando así, ¿no? Es decir, a veces en solitario o el trabajo con, digamos, el colectivo que tenemos con Sofía, que podamos ser como también bien herméticos en algún punto, no nos ha permitido poco compartir esto, ¿no? Entonces el hecho de que tú nos invites y nos propongas hablar de esto es muy enriquecedor porque no lo estábamos haciendo tanto, y sí me parece importante compartir un poco qué cosa está detrás de lo que nosotros queremos proponer, ¿no? Gracias por eso.